En 1 Corintios capítulo 16 les invito a esta lectura, versículos 5 al 12. 1 Corintios 16, versículo 5 al 12. Dice así la palabra de Dios. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho les rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Mis amados hermanos, en esa lectura de 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 12, encontramos el siguiente tema: procure hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Procure hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Actuar y movernos dentro de la voluntad de Dios o con el permiso del Señor es una condición esencial para una vida cristiana gozosa, segura, fructífera y llena de paz. Y sobre todo, que los propósitos de Dios se cumplan en su vida, en mi vida, en nuestra vida. Si nos movemos bajo la voluntad de Dios, nunca vamos a vivir frustrados o lamentando. Ay, ¿por qué tomé esa decisión? Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Mis amados hermanos, así es que procuremos hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Eso nos enseña 1 Corintios 16, 5 al 12. ¿Por qué es importante que ustedes y yo procuremos hacer todo dentro de la voluntad de Dios? Número uno, ¿cómo podemos hacer todo dentro de la voluntad de Dios? En primer lugar, al planificar ir de un lugar a otro. Al planificar ir de un lugar a otro. Eso lo encontramos en los versículos 5 al 7. Aquí vemos que Pablo está expresando su deseo de visitar a los hermanos en la iglesia de Corinto. Pero dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo estaba en la región de Acaya, predicando la palabra de Dios, donde quedaba esa región de Macedonia. Era parte del imperio griego en aquel entonces. Entonces Pablo había fundado la iglesia de Corintios con la guía del Espíritu Santo, pero tenía deseo, tenía voluntad de visitar los hermanos. Pero para que ustedes y yo podamos hacer todo bajo la voluntad de Dios, tenemos que expresar a quien corresponde nuestros intentos o deseos, o nuestras intenciones y deseos. Por eso que veo que Pablo dice ahí, iré a vosotros. Está expresando su deseo, su intención a los hermanos. Entonces, para que podamos hacer todo dentro de la voluntad de Dios, necesitamos expresar nuestros deseos y nuestras intenciones a quien corresponda. En ese caso, Pablo está expresando ese deseo a los hermanos de Corintios, escribiendo esa carta. Y dice, la segunda cosa es que para planificar ir de un lugar a otro, dentro de la voluntad de Dios,
debemos procurar hacer nuestros movimientos con el permiso del Señor. Por eso dice la palabra en la siguiente manera, versículo 6, podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo quería permanecer con los hermanos por un tiempo, pero él dice, si el Señor lo permite. Esa es la clave para que ustedes y yo podamos movernos dentro de la voluntad de Dios, podamos planificar dentro de la voluntad de Dios. Debemos buscar siempre el permiso del Señor, someter nuestra vida bajo la voluntad de Dios en primer lugar y planificar nuestros movimientos de un lugar a otro con su permiso. Eso es hacer lo bueno, lo correcto, lo que agrada al Señor. ¿Sabe por qué razón necesitamos planificar todo dentro de la voluntad de Dios? La otra razón es por el hecho de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación sobre la tierra. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 28. Me gustaría que lo leyeran conmigo. Hechos, capítulo 17, versículos 26 al 28. Dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ya ha prefijado en qué tiempo vamos a vivir y en qué lugar vamos a vivir. Porque dice aquí, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. En otras palabras, si usted quisiera vivir en Atlanta y la voluntad de Dios no es que viva en Atlanta, sino en Washington o en Boston o en Seattle, Dios le va a guiar según el tiempo, según su voluntad, porque Él fija el límite de nuestro tiempo y el orden de los tiempos para que podamos vivir. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es importante que planifiquemos todo dentro de la voluntad de Dios. En primer lugar, nuestro viaje. ¿A dónde vamos a ir? Si vamos a movernos de una ciudad a otra, de un país a otro país, de un estado a otro estado, de un vecindario a otro vecindario, procuremos hacerlo dentro de la voluntad de Dios para no meternos en problemas. Hay lugares que ustedes y yo quisiéramos vivir, pero ¿está ese lugar dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuándo quiere Él que se mueva allá? Si está dentro de su voluntad, ¿cuándo quiere Él que nos movamos, que usted se mueva? ¿Con qué propósito se va a mover a ese lugar? Como creyentes, Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que testifiquemos de Él al mundo, a la gente, a los que están cerca de nosotros. Es que podamos servirle donde quiera que nos movamos y que podamos levantar un altar en honor a Él, para la gloria de su nombre. Ese es el propósito principal de nuestra vida. Y también Dios quiere que vivamos en familia, que tengamos una familia, que criemos a nuestros hijos. Por eso es muy importante movernos, planificar, ir de un lugar a otro dentro de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios 16, a la última parte del versículo que leímos: iré a vosotros si el Señor lo permite. Solicitemos el permiso de Dios para hacer cualquier movimiento. Y en segundo lugar, procuremos hacer todo dentro de la voluntad de Dios, compartiendo el evangelio donde el Señor nos abre puerta. Compartiendo el evangelio donde el Señor nos abre puerta. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 al 11.
dice aquí esos versículos: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. En el versículo 8-9, Pablo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Hermanos, es muy importante que ustedes y yo nos movamos dentro de la voluntad de Dios, distinguir cuando Dios nos está abriendo puertas. Ese versículo nos enseña que ese ha de ser la razón de todos nuestros movimientos, si hemos de quedarnos en un lugar o no quedarnos en un lugar, si debemos permanecer en una ciudad o en un país o en cualquier estado en que nos movamos. Si Dios abre la puerta. Por eso es importante, si Dios, Pablo dice que yo me quedaré un poco más de tiempo en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué tipo de puerta? Puerta para compartir el evangelio, puerta para testificar de Jesús, para hablar a la gente de la palabra de Dios, donde te reciben y te dan la bienvenida y te dan la oportunidad de testificar, de evangelizar, de servir, de enseñar la palabra de Dios. Son algunas indicaciones de puertas que Dios está abriéndole. Y sobre todo, donde le guíe el Espíritu de Dios, después de haber buscado su voluntad en oración. Después de haber buscado la voluntad del Señor en oración, son puertas que Dios abre. Vean conmigo Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 9 al 10. Dice de la siguiente manera: se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida cuando vimos la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Dios estaba abriendo puertas en Macedonia. ¿Por qué? Porque Pablo quería ir a otro lugar, pero el Espíritu se lo prohibió. En el mismo pasaje de Hechos lo encontramos. Entonces, el capítulo 16, donde acabamos de leer los versículos anteriores, mire lo que dice el versículo: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio. ¿Qué queremos decir con esto? Dios es el que nos abre puertas, pero tenemos que someternos a la voz de Dios, a la guianza de su Santo Espíritu. Tenemos que buscarle en oración. Tenemos que clamarle: Señor, ¿qué puertas tú quieres abrir para mí, para moverme de un lugar a otro, para que yo pueda compartir el evangelio? Puede ser con un amigo, con un compañero de trabajo. Sea sensible a la voz de Dios y esté alerta. Cualquier oportunidad, puertas que se te abren para testificar el evangelio, aproveche esas puertas en una conversación, en un momento de oración, en una oportunidad donde su amigo o vecino tiene alguna desesperación o está enfermo y llegas a visitarlo. Son oportunidades para poder compartir el evangelio y dejar el mensaje de salvación y de esperanza en Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, procuremos hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Hemos dicho, al planificar ir de un lugar a otro.
En segundo lugar, compartiendo el evangelio, donde el Señor le abre puertas, nos abre puertas. Y en tercer lugar, sirviendo al Señor por convicción personal. Y lo encontramos en el versículo 12. Sirviendo al Señor por convicción personal. Acerca del hermano Apolo, dice Pablo. Mucho les rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Aquí vemos que Pablo era compañero de ministerio con Apolo, pero él quería que Apolo fuese a los hermanos de Corintio. Pero Apolo no tenía la voluntad de ir, no sintió que era el momento que el Señor le estaba indicando que debiera ir. Hermanos, es muy importante eso, servir al Señor por convicción personal, servir en la obra por convicción personal, no por lo que otro te diga, no por lo que otro le diga, sino por voluntad propia. ¿Cuántas personas están sirviendo en algún ministerio? Bueno, es porque el hermano me dijo, o porque fulano me dijo, mire, te queda bien ese ministerio. En algunos casos funciona, pero en la mayoría de los casos, cuando uno está sirviendo porque te dijeron, no porque el Señor te puso la convicción en tu corazón que ahí te necesita, entonces hay un problema. Usted está sirviendo fuera de la voluntad de Dios. Está haciendo un ministerio que Dios no le mandó. Por eso es muy importante. Apolo podía haber obedecido a la voz de Pablo e ir porque eran compañeros y había necesidad. Pero él no tuvo la voluntad de ir. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Apolo se ve que era un siervo de Dios que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, no por manipulación o porque otro le diga haga esto, lo hacía. Claro, muchas veces los hermanos en algunos casos pueden ver el talento que uno tiene y que uno tiene talla para tal ministerio, tiene tal don y que uno no lo ha descubierto. Y Dios puede guiar a un hermano, al pastor de la iglesia. Mire, yo veo que usted tiene don para tal cosa. ¿Por qué no sirve en esa área que tenemos necesidad? Y funciona generalmente, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Apolo tenía dones, tenía talento, pero Pablo quería que fuese a los hermanos, pero no tuvo la voluntad. En otras palabras, Apolo servía al Señor por convicción propia. Se movía cuando sentía que el Señor le estaba guiando, no porque otro le dijera que hiciera eso. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo sirvamos por convicción personal, no por lo que otro diga, sino por voluntad propia. ¿Y qué más? Aprovechando la oportunidad que Dios nos da, que Dios le da a usted. Por eso dice la palabra, el mismo apóstol Pablo reconoció que Apolos no quería ir, pero él dice, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad que Dios le da. Puede ser porque alguien le sugirió el ministerio. Puede ser una oportunidad, pero esa oportunidad de servir debe ir unido a la convicción personal, unida a la convicción personal de parte del Señor. Escucho la voz de mis hermanos, las recomendaciones de mis hermanos, pero yo tomo la decisión a través de la oración. Esos son los tres factores importantes para servir dentro de la voluntad de Dios, para hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Procure hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, en conclusión, en la voluntad de Dios somos bendecidos. Nuestro servicio es de bendición para otros. Y comprobamos que Jesucristo es el que gobierna en nuestra vida. Y nos libramos de lamentos y de frustraciones. Procuremos hacer todo dentro de la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga.